En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la fricción. La fricción es la fuerza que se resiste al movimiento de dos cuerpos que se encuentran en contacto a través de sus superficies. Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerpos que están en contacto, ¿sí?, hacen contacto una superficie con la otra, entonces existe una fuerza que se opone a dicho movimiento. Es decir, si para ejemplificarlo, supongamos que tenemos aquí un bloque, ¿sí?, de un cierto peso, y entonces nosotros aplicamos ya sea una fuerza de tensión o se jala, o por el contrario una fuerza de empuje, que a través del principio de transmisibilidad ejerce el mismo efecto, tanto empuja como jala. Ok. Si esta fuerza de determinado valor se aplica a este bloque, entonces vamos a encontrar que esta superficie de contacto con la cual está unida al otro cuerpo solamente es una superficie de contacto, no es una superficie completamente rígida. Entonces nos vamos a encontrar a que existe una fuerza de oposición a dicho movimiento. Es decir, aquí va a aparecer una fuerza que se contrapone a la aplicación de esta fuerza. Si nosotros empezamos a gradualmente aumentar la fuerza P, va a llegar un momento en que la oposición de esta fuerza ya no va a ser tan resistente y entonces vamos a poder lograr mover el cuerpo. Bueno, pero en lo que se mueve el cuerpo, entonces aparece esta fuerza en función de la fuerza que nosotros estamos aplicando y en función del peso del cuerpo, porque también influye en esta característica, en la resistencia a la oposición al movimiento. Bueno, si nosotros hiciéramos un pequeño acercamiento para ver cómo es físicamente la superficie de contacto, tanto de un cuerpo como del otro, entonces nos vamos a dar cuenta que la superficie no es completamente lisa. ¿Sí? Donde esta superficie es la superficie donde está descansando el bloque y esta es la superficie de dicho bloque. Entonces, cuando el peso del bloque se coloca sobre la superficie, aparecen pequeñas fuerzas de soporte que hacen contacto con la superficie de rugosidad de descanso. Entonces, estos picos, estos valles que nosotros encontramos en la superficie de descanso,
Es lo que se conoce como rugosidad. Y entonces en el bloque también tenemos el mismo comportamiento. Entonces, cada uno de los aspectos de la rugosidad del cuerpo hacen contacto unos con otros. Hay puntos de contacto y hay superficies que quedan completamente vacías. Cuando se aplica la fuerza, entonces de igual manera, en estos puntos de contacto aparecen las fuerzas que se oponen al movimiento. Son como pequeñas restricciones al movimiento que nosotros pretendemos realizar. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria o obtenemos una resultante tanto de la fuerza de soporte de la carga como de la fuerza que se opone al movimiento del bloque en función de la fuerza aplicada, entonces vamos a encontrar una fuerza resultante que se conoce como fuerza reactiva. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que esta fuerza de oposición, es la fuerza de fricción entre las superficies. Es la resistencia que se opone al movimiento del bloque. Las pequeñas fuerzas que nosotros tenemos en los puntos de contacto, ¿sí?, es lo que se conoce como fuerza de soporte del bloque o de cualquier otro cuerpo que esté descansando sobre la superficie de contacto. Son cada una de estas fuerzas pequeñitas. Y la resultante de estas dos fuerzas que tenemos aquí es la fuerza reactiva. ¿Sí? Que es la fuerza resultante entre la fuerza de fricción y la fuerza de soporte. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ya este comportamiento, por ejemplo, sumamos todas las pequeñas fuerzas de soporte que aparecen en los puntos de fricción y todas las fuerzas de fricción que aparecen en conjunto al aplicar la fuerza P. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza normal de soporte y una fuerza de fricción F. Ahora, estas son las fuerzas que aparecen cuando nosotros tenemos dos cuerpos unidos a través de sus superficies de contacto, que no están pegadas, solamente están en contacto. El bloque o un cuerpo tiene un peso propio y se le aplica una fuerza conocida. Entonces, estáticamente hablando, nosotros vamos a tener una fuerza de soporte proporcionada por la superficie de apoyo, de soporte, y una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento del bloque.
Dependiendo de las características físicas de las superficies, nosotros podemos tener dos comportamientos resultantes. El primero sería que, dependiendo de la cantidad de la fuerza P, ¿sí?, llegue a eliminar la fuerza de fricción, llegue a superar la fuerza de fricción que se presenta entre las dos superficies de contacto, y entonces inicie el movimiento del bloque. El segundo caso es que, dependiendo de las características de la superficie de contacto, en lugar de moverse, es tanta la fuerza de fricción que se genera en estos puntos que entonces, en lugar de moverse, el bloque se voltea. Se vuelve inestable y entonces se voltea, ¿no? Es por eso que aquí yo estoy marcando una distancia de la fuerza de soporte total del sistema para la cual el bloque es estable, es decir, no se provoca un volteo o una volcadura. Entonces, muchas veces lo que nos interesa a nosotros, ¿sí?, es saber si esta distancia es lo suficientemente pequeña para evitar que el cuerpo genere una volcadura en función de la fuerza aplicada, y entonces nosotros podamos deslizar dicho bloque. Es decir, que al momento de aplicar la fuerza P, en lugar de ocasionar su desplazamiento, no ocasionemos su volcadura. Esto nosotros lo podemos calcular dependiendo de la distancia de equilibrio, pero también va a depender de la altura a la cual nosotros apliquemos la fuerza, porque no es lo mismo, en este caso no es lo mismo aplicar la fuerza en el extremo del bloque que en el medio o que a un cuarto de la altura de dicho bloque. Entonces eso nos va a afectar. De tal manera que si nosotros hacemos un equilibrio de momentos respecto al punto O, nos vamos a encontrar, ¿sí?, que el momento generado por el peso con el brazo de palanca ubicando la fuerza de soporte N va a ser igual a la fuerza aplicada respecto al brazo de palanca H, ¿sí?, la altura a la cual nosotros estamos aplicando la fuerza. Entonces, si a nosotros nos interesa saber cuál es la posición de equilibrio, tenemos que establecer cuál va a ser la altura que nos permita encontrar en equilibrio el sistema. Noten ustedes que entre más pequeña sea la altura a la que nosotros apliquemos la fuerza P, X tiende a ser un valor pequeño, de tal manera que si N está en la línea de aplicación del peso del bloque, esta línea se conoce como línea de equilibrio y es donde se ubica el centroide. Entonces, si esta fuerza se acerca cada vez más, ¿sí?, a la línea centroidal, al centro geométrico del bloque, entonces el efecto que nosotros vamos a tener va a ser el primero, el deslizamiento en lugar de la volcadura.
Por el contrario, si este empieza a crecer, entonces lo que vamos a tener nosotros aquí es una volcadura del sistema. Muy bien, esto se explica porque la distribución de las fuerzas de contacto entre el bloque y su superficie de apoyo, ¿sí?, no es uniforme. Uno pensaría, ¿sí?, que las pequeñas fuerzas que van apareciendo en los puntos de contacto por la rugosidad entre ambas superficies fuera uniforme, pero no, en realidad no lo es. En el extremo, ¿sí?, del bloque ubicado en donde se aplica la fuerza, nosotros vamos a encontrar que el diagrama de fuerzas va a ir creciendo, o mejor dicho, tiene un máximo en la región de la línea de aplicación de la fuerza, y conforme se aleje a la línea de aplicación, este diagrama del soporte de las fuerzas se va a ir decrementando. De tal manera que esta resultante que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, es lo que va a hacer que el bloque se vuelque o no. Entonces lo que nosotros buscamos es que la línea, la distribución de cargas sea lo más uniforme posible. Cuando nosotros tenemos una uniformidad de las fuerzas de soporte al aplicar la carga P, entonces nosotros vamos a encontrar una resultante que va a ser cercana a la línea centroidal del cuerpo. Es por eso que existe esta ecuación. Muy bien. Entonces, suponiendo que el sistema, ahora vamos a entrar a una siguiente suposición. Dado que nosotros ya sabemos cómo podemos ocasionar la volcadura del sistema y cómo podemos evitarla, ¿sí?, entonces vamos a suponer que nosotros ya evitamos la volcadura del sistema. Ya ubicamos a dónde va a estar aplicada la fuerza P. Entonces aquí nosotros vamos a tener una fuerza de soporte N y una fuerza de fricción, de resistencia al movimiento. Noten ustedes que aquí N no le estoy poniendo exactamente sobre la línea centroidal, porque en la realidad, idealmente uno buscaría que esta línea esté a lo largo de la línea centroidal del objeto, pero en la realidad eso es completamente diferente. Siempre hay un pequeño desfase. Ok, entonces atendiendo a esa realidad, ahora lo que nos interesaría saber es qué tanta fuerza voy a aplicar para el valor de P, de la fuerza en P, y entonces vencer esta fuerza de fricción y ocasionar el movimiento del bloque. Bueno, cuando nosotros tenemos ese comportamiento, se le conoce como movimiento inminente. Eso quiere decir que la fuerza P ha superado la fuerza de fricción y entonces el bloque se va a empezar a mover. Muy bien. Entonces,
Cuando nosotros tenemos, se ha superado la fuerza de fricción, ¿sí? ¿Cómo es que se supera? Entonces, nosotros aplicamos un valor de P, vemos que el objeto no se mueve y entonces vamos aplicando gradualmente el valor de P, lentamente. De tal manera que nosotros vamos a llegar a un límite. ¿Sí? Y eso se conoce, y ese límite se conoce como fuerza de fricción estática. Fs. Entonces, cuando nosotros tenemos que el valor de P ha superado esta fuerza de fricción, ha superado ese límite de fuerza de fricción, esa fuerza de fricción se conoce como fuerza de fricción estática Fs y entonces el bloque se empieza a mover. La relación entre el límite de fuerza de fricción estática, ¿sí? Y en este caso, la fuerza normal de soporte, ¿sí? Es la siguiente. En este caso, ¿por qué nosotros hacemos referencia a N y no a la fuerza P? Bueno, por una sencilla razón. Si el bloque tiene un determinado peso, ese peso, ¿sí?, va a ocasionar la aparición de la fuerza N. Ok, si entonces yo duplico, triplico, cuadruplico el peso del cuerpo que está soportando la superficie de contacto, entonces el soporte también se va a comportar de la misma manera de acuerdo al incremento de peso que yo voy dando. Ese incremento de peso ocasiona un mayor contacto en una superficie entre dos cuerpos. Por decirlo así, si yo tengo la superficie del objeto y entonces bajo un determinado peso me doy cuenta de que aquí solamente hay 3 puntos de contacto, ¿sí?, eso me generará a mí una fuerza de fricción relativamente leve, porque tengo 3 puntos de contacto. Pero entonces, si yo aplico una mayor fuerza, entonces estoy haciendo una deformación del objeto de tal manera que esos 3 picos de contacto, entonces la deformación ocasiona que tenga yo 4 picos de contacto, y si aplico todavía aún más la fuerza, voy a tener 5. Entonces eso incrementa la fuerza de fricción que yo voy a aplicar, que yo tengo que vencer. Entonces es por eso que nosotros relacionamos la fuerza de soporte con un elemento proporcional para que podamos vencer el límite de fricción del sistema. Entonces, a este factor, a esta constante de proporcionalidad,
se le conoce como coeficiente de fricción estática. ¿Sí? Y depende mucho del tipo de superficies que entren en contacto. No es lo mismo la superficie de contacto entre dos metales, como por ejemplo acero acero, acero aluminio, aluminio aluminio, madera acero, etc. Este valor cambia considerablemente. Cuando nosotros tenemos de estos valores, ¿sí? Nosotros podemos tener una característica. Dado que tenemos la fuerza de soporte total y la fuerza de fricción estática, ya sabemos que aquí va a aparecer la fuerza reactiva. Y entonces el ángulo formado entre la fuerza reactiva y la componente normal del peso, del soporte del peso, ¿sí? Se conoce como ángulo de fricción estática, el cual lo podemos calcular de la siguiente manera. Si nosotros despejamos este ángulo de interés, bueno, pues entonces vamos a obtener la siguiente ecuación. ¿Sí? Así es como calculamos nosotros el ángulo de fricción estática. Ok. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de manera práctica, ¿sí?, es qué sucede si, por ejemplo, yo tengo que este bloque es de acero, ¿sí?, y esta superficie es de concreto. ¿Cómo sería el coeficiente de fricción estática en el contacto de ambas superficies? Bueno, existen tablas que nos dicen cuál es el coeficiente de fricción estática dependiendo del tipo de superficies con los cuales nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si tenemos materiales de contacto y el coeficiente de fricción estática, por ejemplo, si tenemos un metal, ¿sí?, con hielo, que es una superficie que es un tanto resbalosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una superficie que tiene un poco de humedad. La humedad ayuda mucho a superar las fuerzas de fricción. Entonces, los valores van de 0.03 a 0.05. Es importante mencionar que este valor es adimensional, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos madera sobre madera, ¿sí?, entonces el valor es de 0.3 a 0.7. Si es cuero sobre madera, este valor va de 0.20 a 0.50. Si es cuero con metal, tenemos que va de 0.3 a 0.60.
Y si es aluminio con aluminio, es de 1.10, 1.70. ¿Qué nos quieren decir estos valores? Bueno, como les comentaba yo hace rato, el metal sobre hielo nos genera un coeficiente de fricción bajo, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a poder desplazar el sistema, ¿sí? Dado que ofrece poca resistencia al desplazamiento. En el mejor de los casos, es por eso que muchas veces cuando nosotros no tenemos un buen agarre, ¿sí? O por ejemplo cuando los vehículos se encuentran en regiones donde hay nieve y no tienen buen agarre, entonces el coeficiente de fricción, dado que es tan bajo, en lugar de ocasionar el movimiento de todo el sistema, entonces sucede un derrapamiento, porque aquí lo que nos interesaría es que el coeficiente de fricción fuera alto para que el vehículo pudiera salir. Sin embargo, en las demás superficies de contacto que nosotros tenemos aquí, el coeficiente de fricción significa que nosotros vamos a utilizar mayor fuerza para poder desplazar el cuerpo. Dado que el primer caso resulta muy sencillo porque pareciera ser que no vamos a utilizar tanta fuerza, en el último de los casos, ahí sí nosotros vamos a utilizar un mayor empleo de fuerza para lograr que el sistema, el cuerpo, se pueda mover. Es importante aclarar que estos coeficientes se han obtenido de la mejor manera posible. Las superficies, se ha asegurado que las superficies de contacto estén libres de impurezas, no tengan suciedad, no tengan polvo, no tengan grasa. Se han llevado a cabo en laboratorios en donde se controla la humedad, la cantidad de polvo, etcétera. Y entonces se han obtenido estos valores. Cuando se pretende calcular el coeficiente de fricción de dos superficies, ¿sí?, en contacto de diferentes materiales, hay que procurar calcularlo en las condiciones de trabajo lo más cercanas posibles a la realidad. No hay que utilizar un coeficiente de fricción obtenido en laboratorio, en donde todo está limpio, porque las mismas condiciones ambientales pueden ocasionar que estos factores, estos coeficientes de fricción se vean elevados y entonces nos puedan afectar en los cálculos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se comporta un objeto respecto al movimiento? Si nosotros queremos graficar la fuerza de fricción con la fuerza aplicada P, vamos a obtener lo siguiente, que dependiendo de la fuerza aplicada P, ¿sí?, va a ser la fuerza de fricción F, porque recuerden ustedes que esta fuerza va a ser igual a la fuerza P, pues es que se está oponiendo al movimiento. Y entonces aquí vamos a tener un ángulo de 45 grados. Ese va a ser el comportamiento lineal de la aplicación de la fuerza P y la aparición de la fuerza F. Cuando nosotros lleguemos al límite, ¿sí?, que es cuando nosotros vamos a obtener la fuerza de fricción estática, y entonces aplicamos un poco más de la fuerza P, entonces el objeto se va a empezar a mover, pero entonces la fuerza de fricción
va a disminuir y se va a comportar casi de manera lineal. ¿Sí? De tal forma que entonces la fricción nunca va a desaparecer, va a estar presente ahí, pero entonces aquí esta fricción es lo que se conoce como fricción cinética. Aquí no hay movimiento, mientras que aquí ya empieza a haber movimiento. Y entonces esta fuerza, ¿sí?, se conoce como fuerza de fricción cinética, que quiere decir que entonces ya hay movimiento, hay fricción, hay una fuerza de resistencia, pero en esta ocasión va a ser mucho menor. Entonces, de igual manera, Fk, ¿sí?, la fuerza de fricción cinética, se calcula ahora con un coeficiente de fricción cinética y se utiliza la misma componente normal de soporte. Entonces, este es el coeficiente de fricción cinética, ¿sí?, porque ahora ya está en movimiento, y entonces su valor respecto al coeficiente de fricción estática es 25% menos del valor del coeficiente de fricción estática. Entonces, normalmente, cuando el objeto ya está en movimiento, vamos a emplear una fuerza de aplicación menor para conservar el movimiento del sistema. Así es como nosotros calculamos lo que es la fricción en dos cuerpos que están en contacto, y entonces aparece la fuerza de fricción.